Voy a leer los últimos versículos del capítulo 3 de Efesios, solo para que los usemos, para no entrar en seco al capítulo 4. Entonces el apóstol nos venía hablando acerca de que iba a orar, versículo 14, por esta causa, es decir, por lo que viene hablando hasta el versículo 13, incluyendo el capítulo 1 y 2 y el 3. Entonces él hace un alto y nos muestra algo que es esencial para que usted y yo entendamos que no estamos solos en esta acción de compartir el evangelio del reino con las personas, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen activamente en ese proceso. Entonces, Pablo, que a propósito está preso, no tiene ningún impedimento allí en su celda de doblar su rodilla y levantar una oración al Padre Celestial para que sobre los efesios venga lo siguiente. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él especifica muy bien a qué Dios ora. Él no está haciendo una oración a un Dios pagano con D pequeña o alguna deidad extraña. Él especifica muy bien a quién se la hace y de quién es Padre ese Dios, a la vez de Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y esta es la oración, conforme a las riquezas de su gloria, ya sabemos que son en Cristo Jesús, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí no está orando para que la gente tenga un encuentro personal con Jesús, ya lo tuvieron, sino para que avancen en ese crecimiento por la comunión que solo el Espíritu Santo, que es Dios, nos da. Y ese fortalecidos es con un propósito, y es que Cristo habite por la fe en los corazones de esos creyentes, al igual que nosotros. Y una vez Cristo se afiance en los corazones, en el ser interior de ese humano que ha creído en Él, de esos seres humanos que han creído en Él, sean arraigados y cimentados en amor. Y volvíamos al principio de que todo esto debe estar basado en el amor, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es la expresión o expresa un amor que los seres humanos no conocemos. Este amor del que está hablando aquí el apóstol no es el amor del novio por la novia, o del esposo por la esposa, o de una mamá por un hijo, o de un hijo por su papá, o por una amistad muy querida. No, o el amor por la patria. Es un amor que no se conoce en la tierra, que solo puede venir de el Padre procedente del cielo. Es el amor ágape. Es un amor desconocido para el ser humano caído y expresado más a fondo en 1 Corintios capítulo 13, en donde dice qué es el amor ágape que viene de Dios. Y una vez cimentados en esto, en ese amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los demás santos, o sea, los creyentes que se han apartado para Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios mismo expresado en Cristo Jesús. Y otra vez dice, y de conocer el amor de Cristo. Este amor de Cristo es algo que vamos a ir ampliando en la medida que el Señor nos vaya teniendo la bondad con nosotros de permitirnos a través de la revelación entrar en Él. Pero acerca de ese amor dice que excede a todo conocimiento. Es decir, no procede de un esfuerzo intelectual, sino que viene en la persona de Cristo para que more en nosotros. Es más, no es ni siquiera para conocerlo en sí intelectualmente, sino para vivirlo por la comunión que hay en Él. Nuevamente, esta oración que Pablo está haciendo no es para que conozcamos a Cristo, sino para que el Cristo que conocemos se nos sea revelado en toda su dimensión. Como cuando conocemos a una persona, ese es el impacto inicial, pero al avanzar en comunicarnos con ella y vivir con ella y compartir con ella, vamos realmente valorando lo que hay en ella. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, que es expresada en Jesús.
Y dice, y aquel que es poderoso, refiriéndose a aquel a quien le está orando, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios. Entonces nos veíamos un poco la vez pasada de que cuando uno va detrás de las añadiduras, y por ejemplo tomamos solo este versículo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si yo estoy pidiéndole a Dios un empleo, ¿cierto? Y resulta que la vacante es de mensajero, y estoy tras las añadiduras, entonces leo este versículo y dice, pero de pronto me contratan de gerente, porque Dios pues me concede mucho más de lo que le esté pidiendo. A eso no se estaba refiriendo el apóstol. El apóstol no se estaba refiriendo a eso porque dice que estas cosas no serán ¿qué? Añadidas. Se está refiriendo es a las profundidades de los misterios del reino que hay en Cristo Jesús, cuando Él dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces a eso se está refiriendo, ahí sí se está refiriendo a profundizar en el conocimiento de Dios en su reino. Y aquel que es poderoso, Señor. Sí, porque esto no es estudiado, sino que Dios nos lo revela en la persona de Cristo Jesús, por la acción del Espíritu. Claro, recuerda que dice 1 Corintios capítulo 2, que así como el espíritu humano conoce las profundidades del ser humano, con E pequeña, el Espíritu, con mayúscula, conoce las profundidades de Dios y nos revela lo que hay de Dios a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es por revelación. ¿Estamos? Memo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él termina en alabanza, a Él sea la gloria en la iglesia. Ya sabemos, no son muros, somos las piedras vivas que tienen una piedra angular que es la cabeza, Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, no solamente por lo que vemos ahora en este siglo y en esta forma de presentación, sino aún después de la resurrección. Y Él pues agota su conocimiento del tiempo y del espacio y dice, por los siglos de los siglos, amén. O sea, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Así sea. El amén significa así sea. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora el Espíritu Santo a través del apóstol nos va a enlazar. ¿Qué vamos a hacer ahora que conocemos todas estas cosas maravillosas de Dios en Cristo Jesús? Nos han sido reveladas verdades espirituales del reino, pero ¿dónde estamos actualmente? A pesar de que conocemos que en Cristo Jesús hemos muerto, en Cristo Jesús hemos sido sepultados y en Cristo Jesús hemos sido resucitados, aún estamos en este empaque, caminando en esta tierra. Entonces, el apóstol lo que va a ser guiado por el Espíritu es, vamos a acomodar todo eso, todo ese fundamento que tenemos, y cómo lo vamos a expresar en una manera de vivir en una sociedad en la que estamos, no solo a nivel de congregación, sino a nivel de vida en sociedad. Como nosotros que somos hijos e hijas de Dios, ya no criaturas de Dios, porque criatura es todo ser humano, pero a cuantos le conocieron, nacidos por el Espíritu y lavados por el agua de la palabra, les dio potestad de ser llamados como hijos e hijas de Dios. Y entonces somos propiedad del Rey y vivimos conforme a los parámetros de su reino. Lo que estamos viendo a la vez en Romanos, que Dios ha hecho coincidir es eso, no fue que nos ocurrió a nosotros, sino que al destapar Romanos los viernes y Efesios los martes, Pablo está hablando prácticamente es de lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como ciudadanos del reino? Primero, en la iglesia como tal, o sea, entre los creyentes. Y segundo, ante la sociedad como tal, porque todos los días nos codeamos con personas que no creen, o sea, que no han nacido de nuevo, o estamos de la mano con muchos creyentes que apenas han nacido de nuevo y están empezando a renovar su entendimiento,
o con una cantidad de creyentes que nacieron hace muchos años pero no han renovado su entendimiento. Entonces da lo mismo que si estuvieran empezando, y no lo decimos como burlándonos, sino que realmente estamos así. Ampliaron, perpetuaron su niñez cristiana y no han avanzado hacia la madurez, que es lo que este capítulo nos va a insinuar. Bueno, entonces dice: yo pues preso en el Señor. Pablo estaba preso físicamente por predicar el evangelio. Recuerda que Pablo no estaba preso en esa mazmorra porque se había robado unos relojes en el centro comercial. No, él no estaba allá por actos de la carne. Él no estaba preso porque viajando le metieron en la maleta una sustancia prohibida y lo cogieron. No, él estaba preso por predicar el evangelio del reino. El sistema que existe, dirigido por un príncipe caído que es Satanás, empieza a atacar a los que predican el evangelio y moldea todo el sistema de manera tal que, así como asesinaron a Jesús en su momento, empieza a perseguir a través de él a los que predican el evangelio del reino. No la religión. Religión predica cualquiera y nadie la ataca, porque al fin y al cabo está dentro del sistema. El sistema del mundo también tiene su expresión religiosa, pero el del reino no. El del reino hay que atacarlo y hay que perseguirlo. Entonces Pablo está preso ahí físicamente. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y este andar no se refiere solamente a caminar, sino lo que está diciendo es, según lo que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3, con ese entendimiento que nos ha sido renovado, con esa revelación que nos ha sido dada por el Espíritu, vamos a caminar de una manera consecuente con lo que acabamos de ver como nacidos de nuevo. Una vida consecuente con. No podemos ser como aquellos de Romanos capítulo 2, que tenían los 10 mandamientos, los predicaban y los enseñaban, pero por ejemplo ellos decían: no roben, y ellos ¿qué? Robaban. Entonces, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, es decir, sean consecuentes en su caminar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación aquí es un dedicarme a. Ya entonces entendemos que cuando creo en Cristo Jesús, me identifico con Él en su muerte, me identifico con Él en su sepultura y me identifico con Él en su resurrección. Por lo tanto, yo, fulanito de tal, que nací en Adán caído, cuando creo en Cristo Jesús, realmente Adán se muere, muero a mi vieja naturaleza. Cuando resucito, estoy resucitando como una nueva criatura, y como nueva criatura en el reino de Dios, como hijo y como hija de Dios, he resucitado para otra clase de obras, las del Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, y no para las de la carne, que precisamente el que hacía las obras de la carne se murió. Entonces, mal haría yo que ahora en mi nueva vida traiga otra vez las obras de la carne como estilo de vida. Por eso dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí ya no está hablando de la conversión, es decir, yo no era creyente y ahora creo. No, esa situación es el mirar de Dios con su misericordia por la gracia al pecador para que salga de ahí. Esta vocación a la que he sido llamado es ahora, en esta nueva vida, mirando hacia Dios para seguir avanzando hacia Él, pero en sus caminos, en los del Espíritu. ¿Me hice entender hasta ahí? Esto es muy importante, porque a pesar de que es por revelación, no golpea nuestro entendimiento y lo elimina. No, tenemos inclusive un nuevo entendimiento. Pablo dice en Romanos capítulo, en 1 Corintios capítulo 1 y 2, que nosotros ya tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Es decir, cuando habla de la mente de Cristo, no es que los sesos de Cristo se nos trasladan, sino su manera de pensar, la manera de pensar de los de la Trinidad, de los del cielo. Ya la mente vieja era de Adán y con esa no tengo nada que ver. Dice la Escritura que Adán fue hecho del polvo de la tierra, y tal el terrenal eran los terrenales,
Pero Jesús bajó del cielo. Yo soy el pan que bajó del cielo, dice Juan capítulo 6. Entonces, nosotros ahora, esta nueva naturaleza es una nueva creación, pero en Cristo Jesús, el segundo Adán, el nuevo Adán que bajó del cielo. Y conforme al Adán, que es Jesús, el nuevo Adán que bajó del cielo, somos nosotros los que creemos en él. Su naturaleza nos es otorgada a nosotros. Yo pues, preso en el Señor Jesús, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, esa vocación tiene unas bases, llamémoslas así. La primera, ese andar, tiene unas bases. La primera podríamos llamarlo, como lo dice la misma escritura, la humildad. Aquí la humildad no tiene que ver con estrato. Aquí la humildad no tiene que ver con timidez. Aquí la humildad es la que el Señor Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo. Dice: aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. El nuevo Adán, la criatura nueva que soy yo en Cristo Jesús, por conectividad, por la conexión que hay con la nueva naturaleza, la humildad debe fluirnos sin esfuerzo. Aquí Pablo no está diciendo traten de ser humildes, lo que nos está diciendo es ustedes son humildes, no comparándose en Adán, que es orgulloso. Ustedes son humildes en Cristo porque es natural, como nueva criatura, que usted sea humilde. No hay una lucha. Hoy debo recordar que debo practicar la humildad. No, yo soy humilde por nueva naturaleza. ¿Me hago entender ahí? ¿Qué pasa? Que como nosotros venimos arrastrando los marranos de Adán, se nos pone aquí el marrano del ego y aquí el fruto de la humildad, y uno dice, entonces, a ver, ¿cuál gana? No, eso no es así. Ahora tenemos la mente de Cristo y somos nuevas criaturas. El diablo realmente ha logrado enredar a muchas generaciones de creyentes durante todos los siglos, desde que el Señor Jesús vino y fue revelado por el Espíritu Santo en su tiempo, para que trataran de decir, es que he escuchado esto, inclusive grandes pensadores de algunos siglos dicen, hay dos perros dentro de mí, uno me jala la carne y otro me jala a lo bueno, y entonces, ¿y quién gana? El que yo alimente, dicen algunos. Es posible, pero si realmente vamos a la esencia de la nueva naturaleza no da para decir que está riñendo con la antigua. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, ¿por qué la tentación? Claro, ahorita hablamos de eso. Entonces, aquí, pero realmente la humildad a la que se refiere acá es que la nueva creación, perdón amigos, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Renovando el entendimiento con una nueva manera de pensar que solo está en las Sagradas Escrituras. Entonces dice, cuando dice con toda humildad, que es una de las bases, está refiriéndose a que el hombre ha renunciado a su vieja naturaleza de ego. El ego le hace a uno a ver las cosas debajo de uno. La humildad de la que está hablando acá el apóstol es cuando yo miro a Dios y es la fuente mía en todas las áreas. Estoy completamente subordinado y subordinada a Él. Esa es la humildad a la que se refiere, una total dependencia de Dios. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que los pobres de qué, de espíritu, porque ellos verán. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hablo de pobreza de espíritu es que reconozco la bancarrota espiritual en la que yo vivía. Era un completo miserable. Tan miserable era que creía que yo era capaz de solucionar todas las cosas. Cuando me enfrento con eso, entonces hay una solución. Por eso dice, bienaventurados los que, porque ellos. Entonces está refiriéndose a esa humildad. ¿Estamos? ¿Está claro ahí? Es la dependencia clara de Dios. No me da vergüenza. Además, ¿por qué me va a dar vergüenza? De mi Padre, de que dependo completa y absolutamente de Él en todas las áreas. Luego, otro de los pilares es la mansedumbre. La mansedumbre está hablándome de resistir tranquilamente y con dignidad los ataques y
los detractores que vengan contra mí a hacerme daño, sin que el odio o el deseo de venganza o el anhelo de justicia propia me impulse a devolverles lo que me están haciendo. Es inclusive señora, porque me imagino. Entonces, cuando habla de mansedumbre es, mire qué maravilla esto, mire qué maravilla esto. Aún a los enemigos tratarlos con mansedumbre como el Señor Jesús me lo pide. Dice, al que te golpee en una mejilla, ponle ¿qué? La otra. Al que te quiera quitar la capa, déjale también la túnica. Al que te maldiga, bendícelo. Esa mansedumbre no es algo impostado, no es algo que yo tenga que fingir. Cuando yo me doy cuenta, ¿verdad? Cuando proceso correctamente que cuando yo vivía en Adán, eso que yo vivía en Adán murió y ahora he resucitado como una nueva creación, porque Efesios capítulo 1 ya nos lo dijo y el 2, yo soy nuevo completamente y es natural dar este fruto espiritual que a propósito es la misma presencia del Espíritu Santo en uno, dando a la luz el fruto de su espíritu. Entonces esa mansedumbre yo no la tengo que fingir, inclusive ya no tengo ni siquiera que decir, verdad que es que yo soy cristiano y entonces me tengo que comportar así, porque si no me comporto así entonces van a decir que como así que yo soy cristiano. No, ya no estoy en eso. Eso es algo religioso y basado en una enseñanza intelectual de inclusive personas que predican que no han nacido de nuevo, entonces predican conforme a su intelecto. Pero aquí estamos hablando de naturalezas. La antigua naturaleza era la que quería vengar. La nueva es la que se comporta con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Imagínate, cuando dice ya no vivo yo, es que se murió. ¿Y ahora vive quién? Cristo vive en mí. Él transita libremente en mí, a través de mí. Bien, entonces, la humildad y la mansedumbre. Y también habla del soportándoos. Este soportar se refiere a que el carácter de todo creyente nacido de nuevo, unas cosas son ipso facto y otras se van puliendo. Dios lo va decantando a uno. Pero entonces aquí el soportar es seguir amando y respetar la dignidad del otro a pesar de los continuos roces que pueda haber entre nosotros en ese proceso de crecimiento. O sea, yo no voy a dejar de amarte por lo que me hiciste. Es que yo te amo, inclusive te podría dejar de amar si el amor con el que yo te amo fuera generado de mí. Pero resulta que es que el amor con el que yo te amo es el con el que Dios te ama a través de mí, y ese sí es completamente inagotable. O sea, yo no te voy a dejar de amar, así me falles, así me insultes, así me provoques en tu proceso de crecimiento también y en tu pulimiento del carácter, o mientras caes en cuenta que eres nacido de nuevo, o mientras empiezas a renovar tu mente, como lo estoy haciendo aquí. Pablo le está apuntando crezcan, y en la medida en que maduras, la madurez te lleva a ni siquiera pensar que qué insoportable es sino que naturalmente le soportas y le amas a pesar de, sean creyentes o no creyentes. ¿Cierto? Yo pensé si ahí también, pero ahí es. No crea, yo también estoy hablando, señora. ¿Qué? ¿Aportes? ¿Ya? No. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Es claro. Pero no es como ir a una película. No es como una película, entonces uno se sienta ahí en la butaca y siempre uno se identifica con el protagonista o la protagonista. Es la realidad. O sea, nosotros no estamos ofreciendo a Dios, o Dios no le está ofreciendo a través de nosotros a la gente que nos rodea una quimera, algo virtual, que después cuando se quita los anteojos de lo virtual ya no se ve. No, es real y es correcto, porque el discurso completo del Evangelio del Reino no se cae en ninguno de sus puntos porque está completamente sustentado en Dios. O sea, la realidad es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La realidad es que morí en Cristo y he resucitado para Él.
También habla de con paciencia los unos a los otros. Esta paciencia es muy interesante porque se refiere no a soportar simplemente por resignación, da la idea de aquella persona que soporta tribulaciones, vicisitudes y situaciones incómodas y a veces dificilísimas con una paciencia inquebrantable de saber que las cosas van a cambiar, y no solamente en la limitante tiempo y espacio, porque puede que no se solucionen y ese tormento o esa situación difícil siga inclusive hasta la tumba, pero aquí me está hablando de la paciencia que me puede hacer esperar inclusive a la eternidad o hasta la venida del Señor, cuando el Señor ponga todo respectivamente en orden y juzgue los secretos de los corazones de cada persona conforme a su propia inteligencia. Entonces, esa paciencia es como largueza, longanimidad, pero ¿por qué persevera? Entonces uno podría decir, es que no soy yo, si fuera Adán se hubiera dado por vencido ya, pero resulta que tengo una paciencia que no viene de mí, es del Espíritu, y esa paciencia me levanta y me hace anhelar que esto va a cambiar, porque indudablemente aquí las cosas como están en el sistema caído del mundo, no hay justicia, pero la justicia que anhelo está concretamente en Cristo. Eso me hace tener paciencia. Eso, por ejemplo, a mí me parece maravilloso. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio del Reino, expresado en el Nuevo Testamento por la persona de Cristo Jesús, está el apártate y aíslate a un lugar donde no tengas contacto, sino con personas creyentes ya maduras que jamás te hagan algo, sino que por el contrario te impulsen a hacer cosas más maravillosas, sino que nos deja precisamente ahí en medio del mundo nauseabundo y su sistema y la gente sujeta a él, para que demostremos que las personas que hemos nacido de nuevo y que pertenecemos al reino de Dios somos embajadores de Cristo, que rogamos, según 2 Corintios capítulo 3 y 4, que estas gentes caídas, como éramos nosotros, se reconcilien con Dios en Cristo Jesús. Es la única manera, porque entonces, dijo el Señor, es que el Señor Jesús es la sencillez en pasta, mientras que los demás pensadores desarrollan sus ideas. Él lo dijo así sencillito: una luz no se esconde bajo el nochero, sino que pone encima. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Y aparece nuevamente. ¿En qué? En amor. El amor es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, la primera manifestación del fruto es el amor. Ahora la vimos también en Romanos, el amor. Y ahora la estamos viendo aquí en Efesios, el amor, y se refiere nuevamente al amor ágape. Todas estas cosas encuentran su pegamento en el amor. Esa humildad sin amor, esa mansedumbre sin amor y ese soportarse, esa paciencia sin amor, viene a ser lo que en 1 Corintios 13 es: si no tengo amor, nada soy. Pero está hablando del amor de Dios. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay una palabra muy bonita que nos lanza a otra faceta de la expresión de este amor. Este amor nos lleva a ser solícitos, o sea, diligentes, esforzados en el espíritu, y dice solícitos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí hay una coma, los que vieron la Biblia en versículos y capítulos, que parece como que fuera todo un solo versículo, pero debería. Dice, en ese amor debemos estar solícitos, es decir, diligentes en guardar la unidad. Quiero que mire acá, ¿qué pasa con el sistema del mundo? El sistema del mundo quiere llenar nuestros pensamientos, no nos quiere dejar pensar, pero es en nada, no nos quiere dejar pensar en nada. Quiere llenar completamente nuestra mente para que estas cosas que realmente son importantes y tienen que ver con la vida eterna, no nos ocupemos en ellas por no saberlas o por no dejarle espacio para aprenderlas.
Esto no tiene que ver ni con álgebra, no tiene que ver con arquitectura, no tiene que ver con contabilidad, no tiene que ver con derecho, no tiene que ver con administración, no tiene que ver con aeronavegación, no tiene que ver con ninguna de las disciplinas humanas. Aquí estamos hablando de las disciplinas del reino, en las que posiblemente, si usted dice, no, es que yo estoy dedicando finalmente el resto de mis días a vivir en amor para guardar con solicitud la unidad. Entonces usted va y le dice eso al decano de la universidad o al rector o a la señora que cuida la guardería, y le va a decir, pero y eso como que, ¿cómo se llama? Carrera, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es el pénsul? Y eso no te lo va a valorar el sistema del mundo, porque el sistema del mundo lo que quiere es bombardearte. Miren, en la época, por ejemplo, de Gabriel Anderson y Álvaro y yo un poquito, no había televisores. Sí. Por eso, a usted le tocó la llegada del televisor. Y eran de tubo, se demoraban como 10 minutos en prender. O sea, mientras uno lo prendía había acabado el programa. Y lo único que había para ver era el himno nacional, ¿sí? Feliz cumpleaños, amiguitos de Gloria Valencia de Castaño, ¿sí? Y sábados, creo que gran sábado gran. Y se acababa y otra vez el himno nacional. Ahora hay más de 100 canales con programación todas las 24 horas, y lo hablaba ahorita con Alvarito, que alimentan el espíritu de una manera impresionante, ¿cierto? Entonces uno prende Duro de Matar 759, y en ese Duro de Matar 759 el protagonista mata 759. Pregunto, ¿es autopistas del espíritu o de la carne? Pero ahí estamos procesando, y póngale lo otro, ¿sí? Póngale todo lo otro. Esta cosa de solícitos en guardar la unidad, no crean que por ahora tener canales y todas las cosas, en la época del apóstol también el mundo estaba obsesionado en llenar la cabeza de la gente para que no pensara en esto, o por lo menos si nacía de nuevo, ya es un problema para el diablo que usted nazca de nuevo, pero más problema es que madure y renueve su pensamiento, porque mientras no renueve su mente, sí, perdí uno, pero si sigue caminando en las autopistas de la carne, hasta trabaja para mí. Porque la gente va a decir, es que si ese es creyente, yo para qué voy a ser creyente si mire lo que hace. ¿Correcto? Entonces lo impulsa más a seguir en el mundo. O hace devolver a los que sí quieren. Solícitos en guardar la unidad del ¿qué? Del Espíritu. ¿Cuándo está hablando acá de Espíritu? Evidentemente se refiere al Espíritu Santo. Este solícitos en guardar la unidad debe ser en el amor que acabamos de ver en el versículo 2. Pero como le ven, esto no es una carrera a la que el mundo le aplauda. Usted va y le dice a su papá o a su mamá, que están completamente montados en el sistema del mundo, que de aquí en adelante usted sí, pues, le va a terminar la carrerita para no hacerle perder la plata, pero se va a dedicar más bien en amor, solícitamente, a guardar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Qué? ¿Cómo? No lo va a entender, porque las cosas del espíritu se disciernen de manera ¿qué? Espiritual. La carne, aunque quiera entender, no va a entender. Puede que corra un poquito, pero se cansa. No tiene el físico para eso, señora. Señora, te vuelvo a repetir la unidad del espíritu. No, es que entonces no la he dicho todavía. Sí, ya voy. O sí, además que la dije. Bien, entonces dice, la unidad del espíritu es provocada por el mismo espíritu. Gracias, Sánchez. Es un fruto del espíritu. Ahora, ¿dónde se manifiesta la unidad del espíritu? ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde? No, ¿en la qué? ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por un solo miembro, por infinidad de miembros. Entonces, en nosotros, como colectivo, esta unidad del Espíritu solo la puede provocar el Espíritu, porque el primer fruto del Señor. Bien, exacto. Entonces, mire, el fruto, recordemos primero, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Contra tales cosas no hay? Pues muy bien. Estamos recordando, es que, bueno, me tienen que ayudar en esto,
Ustedes me van a aguantar mucho porque sé que son muy avanzados en el reino, en el sentido de que a veces en clases como esta o en los viernes, como hay personitas que están viniendo por primera vez o hay personitas que nacieron de nuevo pero están quedaditas pero ya la están cogiendo, voy a tenerles que empezar otra vez a decir, mire, por favor, le suplico, trate de leerse 5 capítulos diarios del Nuevo Testamento y cuando llegue al final de Apocalipsis vuelva a empezar, porque de eso se trata, de empezar a llenar nuestra mente con lo que no conocíamos, ya que nacemos de nuevo. Esa es la leche espiritual no adulterada, la palabra. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque estemos un poquito más adelante, vamos a descuidar a los niños. Es como si en una casa el papá y la mamá, porque ya son adultos y tuvieron un bebé, lo dejan que se alimente solo. No, por el contrario, se desviven en amor y se privan de una cantidad de cosas para que esa personita crezca. Entonces dice, ahí voy, Angie, solícitos en guardar la unidad. La unidad ¿del quién? No es algo que estamos provocando nosotros como seres humanos nacidos de nuevo. Es algo que el Espíritu Santo de suyo coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que solo se disfruta ahí a través de cada uno de sus miembros vivos, que son las piedras vivas. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo, es decir, en el vínculo de la paz. Aquí tenemos que recordar que la explicación a la palabra, la mejor explicación a la palabra, ¿cuál es? La misma palabra. Usted y yo venimos del capítulo 1, 2 y 3, en los cuales el apóstol ya dijo que del pueblo judío, del pueblo israelita, unas personas creyeron en Cristo Jesús, y del pueblo gentil, unas personas creyeron en Cristo Jesús y conforman el nuevo ¿qué? El nuevo Israel, que es la iglesia del Señor. Entonces, cuando está hablando del vínculo de la paz, es que ya derribó toda barrera de discordia que había en la humanidad como tal. Pero usted me dirá, pero hay gente que sigue en discordia y hay gente que sigue en guerra. Sí, pero los que no han creído en Cristo. Porque la idea de Dios es que los que han creído en Cristo se tienen... ¿Cómo es esa versión que leíste? ¿Esa versión Gómela? ¿Cuál es? Mire lo que dice, no ahorren esfuerzos. O sea, me voy a dedicar a guardar en amor la unidad mediante el vínculo de la paz en el Espíritu. Es decir, podrá venir el ataque contra la unidad, pero es mi obligación de creyente maduro hacerle frente a eso en amor, en el vínculo de paz, y recordando que es que Dios me llamó fue a un ministerio de reconciliación. Yo no tengo por qué pelear más con nada ni con nadie. Entonces esa unidad debe ser entre los unos y los otros nacidos en Él. El mundo seguirá su rumbo, como lo vimos en Apocalipsis, hacia la destrucción, pero nosotros ya estamos distintos. Entonces lo que Dios está diciendo es que debo ser y esforzarme. Amigos, ¿están aquí? Sí, ayúdenme por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este vínculo es muy importante acá, porque no es sobre ninguna base que yo pueda generar humanamente, que me está hablando Dios de su amor, de su paz y de su unidad. La unidad de la cual me está hablando Dios solo la puede dar Él. La unidad, ojo pues lo que voy a decir, la unidad de la que Dios me está enamorando es la que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siendo tres son uno solo por la unidad que hay en ellos. No hay contradicción en ellos, piensan exactamente igual y son consecuentes con lo que ellos dicen ser. Esa misma unidad es la que cae sobre sus hijos y es la que en amor y en paz debemos perseverar. Eso sí debemos procurar. Consecuencias de esa unidad que se da en el vínculo de la paz y en amor: que formamos un cuerpo. Obviamente, ¿cuál es la explicación? La mejor explicación es la palabra. ¿Qué dice la Biblia que es el cuerpo? La iglesia. Hay una sola iglesia. O sea, no hay lo que el apóstol tiene aquí en mente. Yo sé que ahí nosotros ya estamos pajareando que la denominación tal, que la tradición tal. No. Aquí la idea que trae Pablo, a propósito, cuando estamos hablando de esto, que Pablo le escribe a los Efesios, no había denominaciones.
no había tal iglesia cuadrangular, no había tal iglesia bautista, no había tal iglesia luterana, no había inclusive la tradición normal de nuestro país, nada. Él, cuando está hablando de un cuerpo, está refiriéndose a que ya no hay una iglesia que crea en Cristo Jesús y que sea de judíos. Ya no hay una iglesia que crea en Cristo Jesús y sea solo de gentiles. Él les está diciendo es que hay una sola iglesia, porque el vínculo de esa sola iglesia la da el Espíritu Santo. Recuerde, en el Espíritu, siendo solícitos en guardar la unidad por el vínculo de la paz. Me está diciendo el Espíritu, ustedes fueron bautizados en un solo Espíritu, eso es lo que está diciendo. Un solo Espíritu fue el que te convirtió a ti, que eres israelita, y a ti que eres gentil. Ese Espíritu fue el que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la conversión. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, está hablando de la regeneración. O sea, el Espíritu Santo no solamente, que es el accionar de Dios, me convence de la justicia que hay en Cristo Jesús en la conversión, sino que Él mismo me regenera. Pero a la vez que me regenera, es el mismo que me impulsa a seguir adelante. Todo esto es por la gracia del Espíritu, y el Espíritu Santo entonces no va a tolerar, porque no se cae de su peso, que se diga que hay una iglesia gentil y hay una iglesia de israelitas. Hay una sola ¿qué? Iglesia. Por eso dice, un cuerpo. Entonces yo puedo ser muy israelita o puedo ser muy gentil, pero como el Espíritu fue el que me parió a mí en esto, Él es el que da las normas. Y si el Espíritu dice que hay una sola iglesia, me abrazo al israelita o me abrazo al gentil en Cristo Jesús, porque hay un solo cuerpo. Tú eres cuerpo y yo soy cuerpo, y los dos somos miembros de ese cuerpo. Claro, hasta ahí. Es muy importante para que no estemos pensando acá, es que entonces ¿por qué tantos grupos? La idea también es actual, porque todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo podrá identificarse con la iglesia del Señor donde esté y en el idioma en que esté. ¿Por qué? Porque se trata de algo espiritual por nuevo nacimiento. Los que tienen la experiencia de bucear, el lenguaje allá abajo es por señas, ¿sí? Ahora sé que hay máscaras con las que uno puede hablar y todo, pero no, en la época de los televisores de tubo. Entonces, usted hacía la inmersión y puede hacer un canadiense, un filipino y un paisa. Y allá abajo las señas son las mismas y el lenguaje es el mismo, porque tenemos que conservar la unidad en el grupo, porque el que se descuide se pierde y se lo come un animal, o se pierde y se lo lleva una corriente, o se pierde y no sabe igualar, o se pierde. Es lo mismo acá. Es un solo espíritu, es un solo lenguaje, y eso me da la capacidad de identificar donde esté al nacido de nuevo que ha renovado su mente en cualquier idioma y en cualquier situación. ¿Por qué? Porque es que es un solo espíritu, no son varios, y por eso nos ha puesto en un solo cuerpo. Así que la próxima vez que se encuentre con alguien, le diga que es cristiano, no le pregunte, ve, ¿y a dónde vas? ¿Sí? ¿Y cómo se llama el lugar a donde vas? No, es más, no hay necesidad, por los frutos que conoce. Si ha nacido o no ha nacido de nuevo, y si tiene o no tiene el Espíritu. ¿He sido claro hasta ahí? Dice, un cuerpo y un espíritu. Nuevamente, el accionar de la unidad, porque solo hay un Espíritu Santo, no hay varios. Ese es el que nos da la membresía, digámoslo así, dentro del cuerpo de Cristo. También hay otra cosa que se manifiesta, y es como también fuisteis llamados. Este llamado es fuerte, porque aquí el llamado no está hablando de la conversión como tal, sino que dice llamados en una misma esperanza. Aunque lo tenemos ya todo en Cristo Jesús, no todo nos ha sido entregado. Por ejemplo, créanme, cuando el Señor Jesús habla en las Sagradas Escrituras, Él no está charlando. Hablaba con unos amigos en estos días y le decía, no sé si la palabra exista, pero si no, inventémosla. Nosotros somos muy metaforizantes. Es decir, a todo lo ponemos como, tal vez quiso decir esto. No, cuando el Señor Jesús dice que hay resurrección de entre los muertos, es que hay resurrección de entre los muertos.
Él no está diciendo, no, imagínense que es que tal vez resuciten. No, 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 no. Es que cuando Él dice que resucitó y que juntamente con Él resucitarán todos los que han creído en Él, física y corporalmente, y que nos hará entregado otro cuerpo, no en este material, sino en un material nuevo para poder estar con Él en la eternidad, a esa esperanza es a la que se refiere. A la esperanza de participar en su gloria por la eternidad. Ahora nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, en medio de un sistema caído, somos las primicias de que esto sí es real, a tal punto que cambió nuestras vidas individuales y nos juntó en una vida colectiva que es su cuerpo. Estamos mostrándole al mundo como lumbreras, en medio de una generación que se pierde, que esto es real. Pero la esperanza de la cual el apóstol habla acá, es una esperanza que viaja a la eternidad y que porque Dios lo dijo a través de su palabra, por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, yo sé que es cierto de toda certeza y no hay ninguna duda en ello. Esa esperanza es la que nos hace seguir adelante, llamados en una misma esperanza. Además es misma. No es que yo quiero el cuerpo en tal manera, yo quiero resucitar de tal manera, yo quiero vivir en tal barrio después de la resurrección. No, no, estamos hablando de la misma esperanza y es de participar de su gloria completa, de estar ahí frente a frente con Él. ¿Me hago entender? Esa es la esperanza. Esa esperanza no se la ofrecen a uno en ningún otro lado. El diablo no la puede ofrecer, el ser humano no la puede ofrecer, solo la puede ofrecer Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo han decidido que esa esperanza. Entonces, una misma esperanza de vuestra vocación, y vuelve a lo del llamado. También dice que esa unidad provocada por el amor y por el vínculo de la paz me lleva a tener un solo Señor. O sea, cuando dice en Romanos, todo aquel que confiese que Jesucristo es todo el que diga con su boca que Jesús es el Señor, me está diciendo que no hay más. O sea, no hay más señores. Él es el Rey de Reyes, dice Apocalipsis, ¿y el Señor de qué? De señores. Entonces, este Señor Jesús, que me ha rescatado, digámoslo así, de este mundo perdido y me ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, es el que te hace, además es mi propietario, él me posee, pero resulta que no me compró a mí solamente, también te compró a ti, y compró al otro y al otro y al otro. Entonces, cuando nosotros estamos frente a ese señorío, nos inclinamos y saludamos reconociendo que solo ese es. Hombres quisieron desplazar ese señorío. El emperador romano, por ejemplo, decía que él era Dios. Y una de las acusaciones que le lanzaban a Pablo en Hechos de los Apóstoles y lo amenazaban era diciéndole: usted anda diciendo que hay otro señor y que hay otro rey, le vamos a decir al César romano, se lo vamos a echar encima porque eso da pena de muerte. ¿Cómo así que hay otro rey? Entonces, ese Señor es del que estamos hablando. No es un Señor que tuvo origen en la humanidad, no es un Señor que fue creado, porque además Él fue el que lo creó todo, no es un Señor que tenga un límite de vida porque Él es eterno, no es un Señor que tenga límite de poder porque Él es todopoderoso. Entonces, cuando yo uno esa realidad, porque esa es la verdad, y la comparto contigo que también has tenido un encuentro con ese mismo Señor y ese Salvador, los dos tenemos un ¿qué? Un Señor, no varios. No varios. En la predicación de las añadiduras hay como varios señores, porque está el Señor de la prosperidad, está el Señor de las sanidades, no, tenemos un solo Señor, que en su reino se dispensa para todos nosotros de una multiforme e infinita manera. Una fe. Vuelvo a preguntar, ¿están aquí, amigos? Muy bien. Una fe. Esta fe no es la fe para conseguir cositas, no. Esta fe es la que me lleva a creer que hay un solo Señor. Porque resulta que el Padre, Dios Padre, decidió manifestarse a la humanidad ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay nadie más. Cuando yo entiendo la justicia de Dios, que decidió reconciliar a la creación en Cristo Jesús, y creo eso, es ahí donde me hago partícipe de esa buena noticia por creer en la forma en como Dios dice que yo debo creer. Esa famosa frase que nosotros encontramos en el sistema caído del mundo y en aquellos que no han renovado su mente: yo creo a mí, eso no es verdad.
Aquí hay que creer a la manera de Dios. Pero es que esto fue lo que a mí me enseñaron desde mis tatarabuelitos, cómo voy a renunciar yo a la forma en como mis tatarabuelitos le enseñaron a mi abuelita y a mi abuelita a mi mamá, y cómo me voy a salir yo de ahí. No, es que el asunto con el cristianismo es que no es una religión. El asunto con el cristianismo es que es una relación con Dios, y en la relación con Dios, del que estamos hablando, el único que hay, uno se relaciona con Él como Él dice, no como los seres humanos dijeron. Es más, Él es el que inicia la relación en Cristo Jesús. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Hay varias posiciones acá, y es el bautismo en agua, pero hay otra con la cual quisiera que pensáramos que es posible a la que se está refiriendo. Aquí está refiriéndose, viene hablando del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos recuerda que Juan el Bautista dijo: viene uno detrás de mí al que no soy digno de inclinado a desatarle el cordón de sus sandalias. Él os bautizará ¿con qué? ¿Con qué? Con Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados. Él no está desvirtuando el bautismo en agua, sino que lo está. Claro, es una cosa que se hace. A propósito de los que no han bautizado en agua, recuerden que uno primero cree y después se bautiza. No se bautiza y después cree. El bautizo, cuando chiquitos, solo lo mojaron chiquito. Porque para poderme bautizar tengo que tener conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y ese proceso solo lo puedo hacer estando ya grande, por el entendimiento que me da el Espíritu Santo. Pero aquí no me está hablando de ese bautismo en agua solamente, sino que me está hablando de que por tener un Señor y una fe en ese Señor, ahora he sido bautizado en el reino por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que me capacita para vivir en un solo Señor y en todo lo que acabamos de decir de una sola fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, pensemos acá en el bautismo del Espíritu Santo, y si quiere piense en el del agua también. Además dice que eso me lleva a creer que hay un solo Dios. A propósito, si queremos ver la Trinidad en acción, mírela aquí en 2 versículos. Un cuerpo que es el del Señor, somos su iglesia, mire cómo nos interrelaciona. Un Espíritu refiriéndose al Espíritu Santo, un Señor refiriéndose al Señor Jesús, y un Dios y Padre de todos refiriéndose al Dios Padre. La Trinidad siempre actuante y en favor de nosotros y por nosotros, pero también entendiendo que es para ellos, por ellos y en ellos. Un Dios y Padre de todos. Cuando habla de Padre de todos, no es Padre de toda la humanidad. Él es creador de toda la humanidad, pero solo es Padre de aquellos que crean en Cristo Jesús. Por eso dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cómo la Trinidad decidió habitar en seres humanos lo infinito, decidió habitar en lo finito que somos usted y yo, pero en el cuerpo, haciéndonos un cuerpo conformado por muchos miembros en todas las edades, pero un cuerpo. Entonces esto de mí, ya no, está fuera. Dejemos ahí, porque a continuación, ya que nos dijo todas esas cosas, el Espíritu Santo nos va a mostrar una cosa que llaman los dones, y esos dones son funciones. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. La vista tiene una función, el oído tiene una función, el gusto tiene una función, el tacto tiene una función, el olfato tiene una función, el corazón tiene una función, el páncreas tiene una función. Así vamos a ver cómo Dios tiene muchos miembros dentro del cuerpo, que es la iglesia, y cada miembro tiene una función y tiene su respectiva gracia. Y lo que nos va a enseñar el apóstol de acá en adelante, del versículo 7 más o menos al 14, es que tú, sin la función mía, estás incompleto, y yo, sin la función tuya, estoy incompleto. No hay lugar para el individualismo, aunque nos podemos apreciar individualmente, pero solo tenemos razón de ser en el colectivo. ¿Vale?
Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial en el que nos has permitido estar acá, adentrándonos en el pensamiento tuyo para las personas nacidas de nuevo, para renovar nuestra mente, para avanzar en el desempacar los regalos que hay en ese gran cajón que es el reino de los cielos, y estamos buscándolo precisamente, y tu justicia, que es la que queremos. También sé, Padre, que hay muchas añadiduras de las cuales tenemos falencia, pero Señor, yo sé que tú no estabas charlando, porque tú no bajaste del cielo a charlar aquí en la tierra y a engañarnos, y mucho menos a decirnos vayan por acá y nos estarías llevando a un despeñadero. Jamás harías eso, porque te estarías contradiciendo. De ti viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Cuando tú dijiste, busquen primeramente mi reino y mi justicia y los demás les será añadido, es así, Señor, es así porque tú lo dijiste. Entonces, en cuanto a esas añadiduras que seguramente nos persiguen algunos de nosotros y de las cuales tenemos falencia, tú las complaces, Señor, porque estamos buscando tu reino. Nosotros hacemos lo que tú nos mandaste y tú haces lo que tú prometiste, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los amo mucho, amigos y amigas.